a todas, o sea, que defina este tipo de conceptos que hay ahí: bienes libres, bienes económicos, bienes de capital, bienes de consumo, bienes intermedios y bienes finales. Para ello tenemos que recordar un poquitito que se acuerdan que nosotros en economía decimos, bueno, para satisfacer las necesidades nosotros necesitamos de bienes y servicios. Esperen que no sé dónde estoy acá ubicada. Necesito bienes y servicios. Y para producir esos bienes y servicios necesitamos recursos, ¿sí? Los recursos, ¿se acuerdan que eran o factores de la producción? Esos factores de la producción decíamos que era el trabajo, el capital, el trabajo o mano de obra también se llama, el capital, los recursos naturales, la tierra o recursos naturales y la capacidad empresarial. Y que había una distinción fundamental entre un bien libre y un bien económico. Los bienes libres, ¿sí? Entonces los bienes, la primera distinción que yo puedo hacer de los bienes es: los bienes pueden ser bienes libres o pueden ser bienes económicos. Los bienes libres son esos bienes que existen en cantidades ilimitadas, no son propiedad de ninguna persona en particular y no tienen precio, ¿sí? El aire es un bien libre. Los recursos de la fauna, que no son propiedad de nadie, son un bien libre. El paisaje, la vista, es un bien libre. No tienen propiedad, no son propiedad de alguien y por lo tanto no tienen precio. Los bienes objeto de estudio de la economía son estos, los bienes económicos. Los bienes económicos son bienes que existen en cantidades limitadas, son propiedad de alguien, o sea, existe la propiedad privada sobre ese bien y por lo tanto tienen un precio en el mercado. Y esos bienes económicos pueden ser de dos tipos, ¿sí? Yo puedo tener bienes que ya están finalizados, o sea, que se llaman bienes finales. ¿Qué es un bien final? Es un bien que ya ha terminado todo su proceso productivo y que ya puede ser o un bien de consumo o un bien de capital. O sea que los bienes finales, es decir, los que completaron sus procesos de producción, pueden ser bienes finales destinados al consumo o bienes finales de capital. Esperen que si puedo escribir acá. Bueno, borré de más. Bienes de capital, que son los bienes que no se utilizan para el consumo, sino que están destinados a producir otros bienes. Un sanguchito es un bien final de consumo. Un bien, un auto que es usado por una persona que está haciendo de taxista o de Uber, como se diría hoy en día, es un bien final, pero de capital, porque lo está usando para producir en ese caso o para ofrecer el servicio de transporte de personas. Entonces los bienes pueden ser finales de consumo o finales de capital. Y a su vez los bienes pueden ser finales o pueden ser intermedios, es decir, son bienes que cumplen la función, pero que todavía no han complementado todo su proceso productivo. Las autopartes es un bien intermedio, pero para que cumpla la función, esa autoparte tiene que estar incluido en un auto o en un automóvil en particular. Entonces decíamos, ahí traten de definir, pero más que nada definir, entender el concepto, ¿sí? Y dar un ejemplo. ¿Qué serían los factores de producción o factores productivos? ¿Se acuerdan? Son todos aquellos que sirven para producir otros bienes. Y decíamos, es el trabajo o mano de obra, el capital, la tierra o recursos naturales y la capacidad empresarial. Cada uno de esos factores productivos reciben una remuneración, ¿sí? ¿Qué significa? Reciben una contraprestación por prestar ese servicio en particular. Quien aporta trabajo o mano de obra, recibimos un salario en forma de remuneración. Quien aporta recursos naturales o tierra, como se llamaba originalmente, recibe una remuneración que se denomina renta. Quien aporta capital, es decir, quien aporta maquinarias, herramientas, edificios, recibe una remuneración que se llama interés. Y quien aporta su capacidad empresarial recibe una remuneración que se denomina beneficio. Entonces,
Acá en este práctico me piden, en este puntito, en el 3 y el 4, la economía trabaja siempre, ¿se acuerdan que decíamos con modelos? ¿Sí? La realidad es tan compleja que si uno no la modeliza, ¿qué significa modelizarla? Hacer alguna simplificación abstracta de esa realidad, no podríamos analizar absolutamente nada. Y una de las formas que hacemos de poder modelizar es, esperen que estoy mirando dónde es que estoy, porque no sé muy bien dónde estoy, creo que por acá. Bueno, paré un poquitito para poder buscar una transparencia, un PowerPoint que los orientara un poquito más. Entonces decíamos, la realidad es compleja, es muy compleja más que compleja simplemente, y usamos modelos o simplificaciones de la realidad. ¿Qué es un modelo económico? Es cuando la realidad es muy compleja, la simplificamos, solamente vamos a tener en cuenta algunas variables, las que nosotros consideramos simplemente las principales, y vamos a usar siempre supuestos. El supuesto más importante que utiliza la economía es esto de que somos hombres económicos, homo economicus. Somos seres calculadores, racionales, sabemos elegir, somos maximizadores. Todo eso considera de nosotros la economía, lo supone. Por suerte no somos tan así, digamos, ¿no? Y después, otro de los supuestos que hace, que lo vamos a ver con mayor detenimiento cuando veamos la unidad número 3, la que sigue para la clase, la semana que viene, es esa condición ceteris paribus. Es decir, en esa simplificación que hacemos, ¿sí? Consideramos que la variable que nosotros determinamos como la principal es la única que se va a alterar. Y que después todas las otras variables que pueden influir las vamos a mantener bajo la condición ceteris paribus, es decir, en situación constante o sin modificación. Y los dos modelos que vamos a ver fuertemente, diríamos que los recuperamos en este trabajo práctico número 3, es lo que se llama la frontera de posibilidades de producción, y el otro modelo, el flujo circular de la renta, o que también se llama esquema circulatorio simplificado. Entonces, en el primer caso, en el práctico, nosotros tenemos una pregunta, ¿sí?, que es la 3, donde les mostramos una tabla, un cuadro que dice que eso presenta las distintas posibilidades de producción de una economía que solo produce trigo y algodón. Fíjense, ahí ya hay una simplificación, porque las economías no producen solo dos bienes, o sea, producen millones de variedades de bienes. Pero como no podríamos representar en que en 3 ejes, 4 ejes, millón de ejes no podría ser posible, hacemos el supuesto de que solamente son dos bienes. Eso ya es una simplificación. Entonces fíjense que acá nos dan distintas opciones de distintas combinaciones de trigo y algodón que podríamos producir, y dice dibuje la frontera de posibilidad de producción, o curva de transformación, como también se llama, o frontera o curva de posibilidades de producción. Y explique qué muestra o qué representa la curva. Entonces vamos a ir a ver a la tableta por aquí, que es lo que está. Y fíjense que acá está lo mismo que estaba, acá están las consignas, y acá ya hice un eje cartesiano, ¿no? Un eje de las Y, donde ese nombre genérico Y, nosotros ya en economía decimos, no, es el eje que tiene nombre propio ahora. Acá se van a representar el trigo. Y en el eje de las X se representa, esperen que voy a tratar de bajar con esto. Esto parece muy simple, digamos, pero a veces no es tan sencillo. Ahí está. En el eje de las X represento, en el eje horizontal, el algodón. Entonces me dice que grafique esto. Bueno, ustedes con mayor prolijidad que lo que yo voy a hacer acá. Yo voy a representar entonces en el eje de las Y, represento el trigo. Esperen que vamos a poner... Yo trato de hablar con ustedes, aunque sé que no están, pero lo intento. Voy a representar el trigo, entonces 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5, 6 toneladas, 7 toneladas, 8 toneladas, 9 toneladas, 10 toneladas. Ahí ya me alcanza, así que ya está.
voy a representar la cantidad de algodón, 1 tonelada, 2, 3, 4 y nada más me alcanza. Ah, no, era al revés, era. Dibujé demasiado allá en trigo, pero bueno, ya estamos. 8, 9 y 10. Ahora me dicen que dibuje las distintas combinaciones. Entonces me dice, si no produzco nada de trigo, o sea que el 0 está acá, de trigo, voy a producir 10 de algodón. O sea que acá va a estar mi primer puntito, que ahí se llama el puntito A. Pero que si produzco 1 unidad de trigo, este segundo renglón, produzco 8 unidades de algodón. Sería el puntito B. En el puntito C, si produzco 2 de trigo, corresponde con 5 de algodón. Acá estaría el puntito ABC. Y el puntito va a ser 3 de trigo con, ¿dónde estamos? Con 0, 3 de trigo. Está el trigo acá. 3 de trigo con 0 de algodón. O sea que acá estaría el otro punto. Si yo uno estos distintos puntos o distintas combinaciones y logro hacerlo más o menos presentablemente, esto que acabo de dibujar es la frontera de posibilidades de producción. Es decir, ¿qué me está indicando? Las distintas combinaciones máximas de trigo y algodón que puede producir esta economía haciendo un uso eficiente de sus factores productivos con el estado tecnológico que exista en este momento. Entonces, por eso se llama frontera, porque es la máxima cantidad de producción que puede producir esta economía, ¿sí? Esto muestra que los recursos son limitados. ¿Qué significa? Que yo no puedo producir cantidades infinitas de trigo y de algodón. Fíjense, si yo quiero producir más trigo, tengo que dejar de producir algodón. Eso en economía se llama el costo de oportunidad, ¿sí? ¿Cuánto yo tengo que dejar de producir de un bien o de consumir si fuera consumidora? ¿Cuánto tengo que dejar de producir de un bien para poder producir más del otro bien? Esperen que quiero controlar esto, que lo haya hecho bien. 0 de algodón con 3 de trigo. Bien, porque me puedo haber equivocado. Entonces, ¿qué significa? La economía en cualquiera de esos puntitos que yo marqué ahí, es decir, cualquiera de estos puntitos, si yo pongo cualquier puntito sobre la frontera de posibilidades de producción, es decir, este que estoy poniendo acá, vamos a poner un color rojito. Esta combinación que está acá, o esta combinación que está acá, o esta combinación que le puse C que me quedó torcida para abajo, o esta combinación, o cualquier otra que elija, dice, ¿qué significa una combinación? Por sobre la frontera de posibilidades de producción, un uso eficiente de los factores productivos. Una combinación, por ejemplo, esta que está acá, vamos a ponerle otro color, ya que estamos acá eligiendo colorcitos. Una combinación que esté por debajo de la frontera de posibilidades de producción, no cambié el color, cualquiera de esas tres que puse, indican un uso ineficiente. Significa que hay capacidad ociosa, que la economía no está usando todos sus factores productivos de la mejor manera posible. Y cualquier combinación que yo elija por acá, o sea, por encima de la frontera de posibilidades de producción, si yo dije que todo lo que está sobre la curva negrita es lo máximo a lo cual puedo llegar, ¿qué significa? Que cualquiera de las que están por acá significa una posibilidad inalcanzable. Con la tecnología que hay hoy en día y con los recursos que tengo disponible, no puedo alcanzar ninguna de todo el universo que está por fuera de la frontera de posibilidades de producción. Vamos a verla si está un poquito más bonita acá. Acá tienen el PowerPoint armado. Modeliza la escasez de recursos, la frontera de posibilidades de producción, porque la frontera de posibilidades me dice, como tus recursos son escasos, o los recursos de esta economía tienen un límite, yo no puedo producir cantidades infinitas de todos los bienes. ¿Qué me muestra? Que si quiero producir más trigo, tengo que dejar de producir algodón. O si quiero producir más algodón, tengo que sacrificar trigo. Entonces, la frontera muestra lo máximo, es un límite, y que siempre hay un costo de oportunidad.
Por eso, cualquier combinación, como yo les marqué ahí recién, cualquier combinación que esté por debajo de la frontera de posibilidades de producción, cualquiera de estas que yo puedo marcar, ahí está marcada el puntito A, pero podría ser cualquier otra que se me ocurriera marcar en este momento, son ineficientes. ¿Qué significa? Que la economía podría producir todavía más, porque todavía está por debajo de la frontera. Cualquier combinación por arriba, por fuera, ¿sí? En el universo que está por fuera de la frontera de posibilidades, es inalcanzable. Y cualquier combinación apoyadita sobre la frontera son usos eficientes de los factores productivos. Por eso ahí en el práctico, la última pregunta que me hacen es, si en esta economía ocurriera una mejora tecnológica o un aumento en la cantidad de capital, es decir, que se invirtiera más en herramientas, en maquinarias, en fertilizantes de la tierra, una mejora tecnológica en máquinas que siembran, qué sé yo, la frontera de posibilidades de producción tendría la posibilidad de poder trasladarse hacia la derecha. Es decir, tendría la posibilidad de que mi nueva frontera de posibilidades de producción, por ejemplo, creciera más hacia la derecha. Eso es si ocurre esto que dice acá, que mejora la tecnología o que hay un aumento en la cantidad de capital o lo que sea. Sobre este mismo tema es lo que está planteado más abajo en el otro ejercicio que tienen en este mismo trabajo práctico integrador. Trabajo práctico integrador, no sé qué es lo que dije. ¿Sí? Dice, en el siguiente gráfico, que es la pregunta 4, se expone las fronteras de posibilidad de producción de dos países. La que está más hacia la izquierda es la frontera de posibilidades del país A y la que está más a la derecha es la frontera de posibilidades de producción del país B. Lo primero que nos preguntan es cuál de estos países, el A o el B, ¿sí? Si el A o el B está mejor en términos de posibilidades de producción. Y uno diría que aquel país que está más hacia la derecha, su frontera de posibilidades de producción, está en mejores condiciones, porque puede producir algo al menos más que el otro en términos de el bien 2. Es decir, por ejemplo, miremos cualquiera. Vayamos acá al final. Este país puede producir hasta acá, el país A, del bien 2, pero puede producir ya mucho más hasta acá del bien, el país A del bien 2, puede producir determinada cantidad 0 de bien 1 y puede producir mucho más del bien 2 que el país A. Es decir, aquel país cuya frontera de posibilidades de producción está más hacia la derecha está en mejores condiciones en términos de posibilidades de producción. Después me preguntan, ¿qué representa el punto X? Que es este que está acá. Vamos a señalarlo con algún otro colorcito para que lo veamos bien. ¿Qué significa este puntito, que es el punto X? Dice, ¿representa el punto X una combinación eficiente para ambos países? Y decíamos, toda combinación que está apoyadita sobre la frontera de posibilidades de producción es un uso eficiente. Y en este caso vemos que para el país A, el punto X es una combinación eficiente. Pero si yo miro la frontera de posibilidades de producción del país B, claramente la combinación X está por debajo de la frontera de posibilidades de producción. O sea, que el punto X o la combinación X va a ser una combinación eficiente para el país A, pero ineficiente o de capacidad ociosa para el país B. Y luego me preguntan, vamos a subir un poquito, que pensemos, vamos a marcarlo con otro color, qué pasa con la combinación, el punto, esperen que quiero buscar otro color y no sé qué quiero, que es un problema eso. Dice el punto I, que es este. ¿Es el punto I alcanzable para el país A, dado sus recursos y su tecnología? Y de vuelta, la frontera de posibilidades de producción del país A es esta. Y el punto I o combinación I está
por encima de las fronteras. O sea que en principio diríamos que la combinación Y es inalcanzable para el país A, dada la tecnología que hay hoy en día. Y después me dice, ¿qué factores posibilitarían que a dicho país producir, es decir, qué factores le permitirían al país Y producir, que pueda producir 150 de U, del bien I1, junto con 100, o sea, ¿cómo podría ser para que el país A pudiera llegar a este nivel de producción? 150 bienes 1 y 100 del bien 2. Bueno, ahí sabemos que podrá ser, por ejemplo, mejorando la tecnología, incrementando la cantidad de factores productivos, podríamos lograr que el país A logre alcanzar una frontera de posibilidades de producción más hacia la derecha. Después me dice, partiendo de la situación inicial, de una situación inicial como la representada en el punto X, es decir, que dice, si volvemos al punto X, esperen que vamos, no sé dónde estoy, bueno, eso ocurre normalmente, no pasa nada, hay cosas peores. Si volvemos a la combinación X, me dice, ¿cuál es el costo de oportunidad? Costo de oportunidad es lo que yo tengo que sacrificar en la producción de un bien para producir más del otro bien. Porque acuérdense que como los recursos son escasos, si quiero producir más de un bien, tengo que sacrificar del otro. Entonces me dice, si yo estoy en la situación X, ¿cuál es el costo de oportunidad para el país A de aumentar la producción del bien 2 de a 100 unidades? Él ahora está produciendo 80 del bien 2 y quiere pasar a producir 100. Entonces, ¿cuál es el costo de oportunidad? Va a tener que dejar de producir, sacrificar 20 unidades del bien 1 para poder incorporar 20 unidades del bien 2. Es decir, que el costo de oportunidad es 1. Por cada unidad que quiera producir más del bien 2, tiene que sacrificar una unidad del bien 1. Ese es el costo de oportunidad. Entonces, costo de oportunidad es siempre lo que se tiene que sacrificar de un bien para poder producir más del otro bien. Lo mismo se ve en el caso del consumo. Y finalmente, en este trabajo práctico nos piden que dibujemos, ¿se acuerdan que dijimos? Hay dos grandes modelos o simplificaciones de la realidad. Por un lado estaba la frontera de posibilidades de producción, el límite de producción que vimos, que se puede producir de una economía haciendo un uso eficiente de sus factores productivos, dado un estado tecnológico, es lo máximo que se puede producir. Y decíamos, todo puntito apoyado sobre la frontera de posibilidades de producción, uso eficiente. Por debajo, que son estas crucecitas que puse ahí, o donde está el punto A, ineficiente. Está quedando capacidad ociosa. Y cualquier combinación por encima o por fuera de la frontera de posibilidades de producción, uso una posibilidad que es inalcanzable, dada la tecnología que hay hoy en día y con los recursos que poseemos. Y dijimos, uno era la frontera de posibilidades de producción, un modelo que permite ver la escasez de recursos, y el otro modelo es el esquema circular de la renta o esquema simplificado de circular en una economía. Entonces, ese modelo muestra básicamente, fíjense quiénes están acá. Acá está algo que nosotros vimos, dijimos la microeconomía estudia las unidades productoras o empresas. Creo que acá tiene que andar esto igual, pero bien. Las unidades productoras. Y del otro lado está el otro gran agente económico individual, que son las familias o las unidades consumidoras. Eso es microeconomía. La microeconomía, dijimos, estudia cómo se interrelacionan, cómo se vinculan esos dos agentes económicos individuales. Y esos dos agentes económicos individuales se vinculan, se relacionan, interactúan a través de esos mercados. Por un lado está el mercado de bienes y servicios y el mercado de los factores de la producción. Justamente nosotros en la unidad que sigue vamos a ver cómo funcionan los mercados, especialmente el mercado de los bienes y servicios. Bien, entonces,
Las familias, ¿sí?, aportan factores productivos, que se acuerdan que era el trabajo, el capital, la tierra o recurso natural y la capacidad empresarial. Aportan al mercado factores productivos. ¿A quiénes les aportan? A las empresas para que puedan fabricar los bienes y servicios. Las empresas, con esos factores productivos, producen bienes y servicios. ¿Que a dónde los negocian? En el mercado de los bienes y servicios. Y esos bienes terminan cayendo o terminan llegando a las familias. Este circuito que hicimos, que está en negrita acá, en línea continuada, ¿sí?, y es un flujo real. ¿Por qué? Porque acá fue trabajo, tierra, capital, cosas, y se generaron bienes y servicios, que son cosas, que se intercambiaron. Entonces, el flujo negrito, en línea continua, es un flujo real, se dice. Pero las familias entregamos factores productivos, qué sé yo, yo entrego mi trabajo y recibo a cambio la línea rojita punteada. ¿Qué recibo? Remuneración. En el caso mío se llama salario. Entonces, hay un flujo que es monetario, un flujo que es nominal. ¿Y qué hago con la plata? Esa plata voy a comprar bienes y servicios a las empresas, o sea, pagando el precio que tienen esos bienes y servicios. Entonces hay un círculo de flujo real, en donde circulan bienes y servicios y factores productivos, y hay un flujo, de carácter nominal o monetario, que está en la remuneración de los factores productivos y en el precio que tienen los bienes y servicios. Este esquema, por supuesto, es simplificado porque acá faltan un montón de cosas. Falta el Estado, sector público, falta el sector financiero, falta el sector externo, falta el medio ambiente. Por eso se dice que es simplificado. Muestra en forma muy abstracta, muy simplificado, el funcionamiento de un sistema económico a través de sus dos agentes económicos fundamentales: las empresas, unidades empresarias, unidades productoras, y las familias o unidades consumidoras. Y creo que hasta ahí llegamos para poder explicar a grandes rasgos, ¿sí?, y que ustedes puedan completar su trabajo práctico número 1, 2 y 3. De vuelta, 1 y 2 corresponde a los contenidos de la unidad 1, el trabajo práctico número 3 corresponde a los contenidos del programa en la unidad número 2. Todos esos contenidos están desarrollados en la nota de cátedra número 1 y en los videos teóricos subidos a la plataforma YouTube, que es video número 1 y número 2. Y hasta acá llegamos.